dejaron, pero tratar de cubrir lo más que podamos. Vamos a hablar entonces de cerca de la masa cervical, con un espacio especial en lesiones veniales, entonces han tenido otras clases acerca de la parte oncológica, pero igual se cruzan ciertos temas. Primero, cuando hablamos de masa cervical, es muy importante determinar la ubicación y para eso tener claro la anatomía, ¿cierto?, del cuello y la anatomía de la ubicación donde pueden estar las lesiones, porque eso ya inmediatamente nos va a orientar a cuáles son los posibles diagnósticos según la ubicación, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, cuando tenemos lesiones a nivel de línea media, ¿ya? Vamos a pensar principalmente en lesiones del tracto tirogloso, quiste dermoide, ¿cierto? O una masa tiroidea, ¿ya? Dependiendo, por supuesto, de la clínica que va a tener, que lo vamos a ir viendo uno a uno. Cuando tenemos lesiones a nivel del triángulo submandibular, vamos a pensar principalmente en linfadenopatías reactivas, ¿cierto? Puede haber lesiones neoplásicas a nivel submaxilar, que solo tiene su clase aparte, así que lo vamos a ver después, ¿ya? Lesiones de triángulo anterior y que se llama más lateral, siempre tenemos como eje el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Entonces, lesiones anteriores al esternocleidomastoideo, principalmente pensamos en quiste branquial, puede haber lesiones asociadas al linfoma, puede haber lesiones infecciosas atípicas como tuberculosis o toxoplasmosis, ¿cierto? El paraganglioma y el laringocele. Y el triángulo posterior, principalmente adenopatías, ¿cierto? Y también pueden haber lipomas que pueden estar en cualquier ubicación. Aparte de la ubicación, ¿cierto? También nosotros tenemos que ver qué tipo de paciente nosotros estamos viendo, ¿cierto? Y un factor importante es la edad. En general, en los menores de 2 años, congénitas, eh, linfáticas, hemangiomas, lesiones químicas, formaciones, ciertas especies de lesiones inflamatorias, ¿no? Y un mínimo de lesiones neoplásicas. Vamos a la edad, vamos a tener aparición de más lesiones neoplásicas y en general predomina lo inflamatorio por sobre lo congénito. Eh, Entre los Doctor, 40 años ya empieza a tomar más importancia el neoplásico, siendo de todas maneras secundario a lo inflamatorio, ¿cierto? Y sobre los 40 años ya el 80% de las masas no tiroideas se considera que pueden ser tumorales, el 80% de las lesiones son malignas y la mayoría son metástasis, ¿ya? Cuando hablamos de metástasis ganglionar, ¿cierto? Las lesiones supraclaviculares pueden ser de una lesión torácica, ¿cierto? Y las lesiones ya de los grupos ganglionares más altos pueden ser de alguna lesión a nivel de cabeza y cuello, ¿ya? Todo adulto entonces con una masa cervical debemos sospechar, o tenemos por lo menos que tener la sospecha y descartar de que pudiera ser alguna malignidad. doctor, disculpe. Otro, ¿sí? Parece que su conexión no está tan buena. Yo creo que quizás sería bueno apagar la cámara para que el audio se escuche bien. Bueno, Lo puedo hacer yo desde acá si es que le complica. ya, dale, dale, por favor. Ya, Ahí ahí estamos. sí. ¿Ahí mejoró? Sí, parece que sí. Ya. Entonces, otro factor importante, ¿cierto? Es la temporalidad, donde si tenemos una lesión aguda que lleva de menos de 2 semanas, vamos a pensar inicialmente que lo más probable es que sea una lesión infecciosa o inflamatoria, ¿cierto? Entre 2 y 6 semanas ya podría ser alguna lesión inflamatoria crónica, alguna lesión neoplásica temprana, y una lesión que ya lleve más de 6 semanas, podemos sospechar que es una malformación que se manifiesta en algún momento de la vida, porque las malformaciones también se pueden manifestar en la adultez, ¿ya? Eh, o una lesión neoplásica, ¿cierto? Porque ya tenemos una lesión más prolongada, menos importante lo inflamatorio. Vamos a siempre palpar, ¿cierto? Aquí antes de llegar a los exámenes, nuestras manos, ¿cierto? Son nuestra brújula para orientarnos a lo que está pasando. Una lesión
mayor a 2 centímetros habitualmente va a requerir algún estudio, ¿cierto? De imágenes, por ejemplo, buscando si hay pérdida de hilio, que te puede dar una orientación algo más agresivo, ¿cierto? Importante si la consistencia es blanda, elástica, te hace pensar en algo reactivo, si es fluctuante en alguna lesión abscedada o quística, y si es pétrea, adherido, ¿cierto? Con una consistencia muy aumentada, te hace pensar en alguna lesión maligna, ¿cierto? Ya sea primaria o secundaria. Si la lesión es móvil o no es móvil, ¿cierto? Cuando hay lesiones a nivel cervical lateral que presentan movilidad horizontal pero no vertical, uno podría sospechar que es una lesión sospechosa de un tumor glóbico, ¿cierto? Que es una lesión de origen vascular, ¿ya? Cuando la movilidad se asocia a la protrusión lingual, hay que pensar en una lesión de origen tirogloso, el quiste tirogloso. Y por supuesto que ver también qué otros síntomas se pueden asociar a la masa cervical, ¿cierto? El paciente presenta los síntomas B, uno podría sospechar alguna lesión como tipo linfoma, ¿cierto? Si hay disfonía, hay disfagia, hay otalgia, ¿cierto? Pensar en alguna lesión maligna. Eh, si hay contacto con animales, si hay antecedentes de viajes, si el paciente es fumador o no fumador, te puede también orientar al origen de la lesión. Entonces, clínicamente, ¿qué masa cervical a nosotros nos va a hacer sospechar en malignidad, ¿cierto? Especialmente, como decíamos, en mayores de 40 años, ¿cierto? Eh, una lesión de más de 1,5 centímetros, 2 centímetros. En general, las lesiones de menos de 1,5 centímetros es difícil palparlas, no es tan fácil eh, tocarla y poder identificarla, así que una lesión palpable, ¿cierto? Y que no tenga una etiología infecciosa clara, un origen claro, ¿cierto? Uno debe sospechar malignidad cuando hay una textura firme, bien endurada, pétrea, cuando hay fijación a planos profundos, ¿cierto? Con limitación de movilidad, cuando hay una ulceración, o sea, si tiene una lesión que se está ulcerando, evidentemente uno tiene que pensar en que hay una malignidad, y cuando el tiempo es ya más de entre 2 a 6 semanas ya uno podría considerar sospechoso, ¿ya? Especialmente si esto se da en un paciente de mayor de 40 años, con antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, antecedente previo de caso oncológico, ¿cierto? Y si presenta los síntomas de alarma, otalgia, disfonía, asimetría amigdalina con mayor razón. Entonces, nos va a llegar el paciente, que cómo lo vamos a enfrentar, ¿cierto? Primero, si el paciente partió hace poco con el cuadro, buscar si hay signos de inflamación aguda, ¿cierto? Porque si tienes la masa cervical en el concepto de una amigdalitis bacteriana, eso uno inmediatamente lo que va a hacer es tratar la amigdalitis y la enopatía debería regresar, ¿cierto? Se puede considerar hacer antibiótico empírico siempre que el cuadro tenga sospecha de ser una lesión infecciosa. ¿Cierto? Si no tiene sospecha de ser una lesión inflamatoria infecciosa y no hay otro foco de inflamación, podemos pasar a la segunda fase, ¿cierto? Donde ya necesitamos hacer algún estudio, ¿ya? El mejor estudio como enfrentamiento inicial es la ecografía, especialmente en niños, ¿ya? Eh, Porque nos evalúa el tamaño de la masa, la consistencia, si es quístico, si es sólido, la vascularización, si tiene pérdida de hilio, si tiene los bordes bien delimitados o no, ¿cierto? Y también considerar a qué estructura está adherida, ¿ya? Identificar bien a qué grupos ganglionares pertenece si la lesión tiene aspecto de ser una adenopatía, ¿ya? Y si tenemos alta sospecha de una lesión maligna, ¿cierto? O ya la ecografía es sospechosa, considerar un escáner, en este caso idealmente siempre con contraste, ¿sí? Porque el contraste nos va a poder también identificar algunas lesiones, o eventualmente una resonancia, ¿cierto? Y siempre eso previo a una cirugía o cuando hay sospecha de malignidad. Y ya una siguiente fase de diagnóstico ya es tomar una muestra. Y lo ideal en este tipo de lesiones es que si vamos a necesitar tomar una muestra porque tenemos la duda diagnóstica, la muestra tiene que ser con una punción aspirativa con aguja fina, ¿ya? Que eso es fácil de hacer, relativamente fácil de hacer, tiene una alta sensibilidad con patólogo entrenado y con una muestra significativa. Si la lesión es fácilmente identificable, la podemos hacer, digamos, nosotros la hacemos a veces en el box de atención. Si son lesiones más pequeñas, que están más profundas, que están cerca de estructuras vasculares, es mejor hacerla guiado con imágenes, guiada bajo eco, guiada bajo TAC, ¿cierto? Y ahí se tiene que hacer con el equipo de imagenología, ¿ya? Y en general, evitar tomar biopsias abiertas, ¿ya?
eh, a estas lesiones, porque al abrir una lesión puede haber diseminación tumoral, ¿cierto? Si tú abres una adenopatía, va a tener compromiso extranodal, ¿cierto? Si tú abres un tumor, puede haber siembra del tumor en el recorrido de tu incisión. Entonces nosotros tratamos de evitar biopsias excisionales en lesiones de cuello si es posible. ¿Ya? Entonces vamos avanzando, ¿cierto? Le podemos también pedir laboratorio al paciente, si hay lesiones infecciosas e inflamatorias, hemograma, PCR, ¿cierto? Podemos evaluar en caso de que sospechemos alguna infección viral, la serología, el panel respiratorio, especialmente en niños, cuando hay sospecha de lesión inflamatoria, ¿cierto? La ecografía que nos va a dar en caso de la adenopatía, ¿cierto? Si hay cómo es cómo está el hilio, la forma que tiene, el tamaño de la lesión, ¿cierto? Que el límite de siempre de la ecografía es que es el operador dependiente. Escáner de resonancia, ¿cierto? Que ya algo habíamos hablado, y la punción. En niños la punción podría requerir sedación y es un poquito más difícil obtener una buena muestra, pero siempre es mejor una buena PAF que una biopsia, ¿ya? Eh, Sobre todo por lo que le explicaba recién. Entonces ya vamos a ver algunos, como caso a caso de algunas lesiones, y el primero que ya habíamos mencionado es el quiste tirogloso, ¿cierto? Es una lesión congénita cervical más frecuente, es una de las más frecuentes. Se presenta generalmente en niño o adulto joven, ¿cierto? Antes de los 20 años, pero puede manifestarse en adultos, incluso hasta adultos mayores eventualmente. Va a presentar una masa en la línea media, que puede ser de distintos tamaños, puede ser pequeña, a veces puede ser más grande, y ahí esta masa está habitualmente en el recorrido de la formación de la tiroides. Recuerda que la tiroides se forma desde la base de la lengua, y las células tiroideas migran siguiendo a nivel del yoides, atraviesan el yoides y llegan hasta ubicarse en la parte anterior de la tráquea. Y en ese recorrido pueden quedar células que fueron a formar este quiste tiroidoso. Por eso mismo, entonces, es clásico que al haber movimientos de lengua, este recorrido que queda, ¿cierto?, hacia el quiste, va a hacer que el quiste se movilice, ¿cierto? Entonces tiene este signo típico del quiste de conducto tiroidoso. Muy importante que ese paciente hay que estudiarlo, y hay que estudiarlo idealmente con una ecografía, porque tenemos que buscar si es que hay una tiroides presente. Hay casos en que la migración es incompleta y en el fondo nunca se formó la tiroides. Si nosotros sacamos el quiste tiroidoso, y el quiste tiroidoso es el único tejido tiroideo, el paciente va a quedar con un hipotiroidismo iatrogénico. Entonces eso puede suceder, pero tenemos que tenerlo claro. Entonces, identificar la lesión y también ver la presencia de tiroides, las pruebas de función tiroidea, ¿cierto? Y puede suceder esto que les decía yo, el tiroides ectópico único. Y el manejo del conducto del quiste tirogloso es una cirugía que se llama operación de Sistrum, que consiste en sacar el quiste, sacar el trayecto, y hay que sacar la porción central del hueso hyoide para evitar la recurrencia. Y se describe que hay un 1% de quiste de conducto tirogloso que tienen un carcinoma papilar dentro del quiste, un carcinoma tiroideo, por lo tanto siempre hay que mandarlo a biopsia. Eh, Otra malformación ya un poquito menos frecuente son las malformaciones de los arcos branquiales, ¿cierto? Los arcos branquiales, recordemos que son embriológicamente, ¿cierto? Van a dar eh, desarrollo de prácticamente todas las estructuras del cuello, y acá se produce una falta de obliteración de las hendiduras o de las bolsas faringias, y van a manifestarse como senos, fístulas o quistes, ¿cierto? Depende de si están cerrados, ¿cierto? Si están abiertos hacia adentro o hacia la piel. ¿Ya? Las malformaciones de primer arco, vamos a tener algunas, las que son tipo 1 van a nivel del conducto auditivo externo, van lateral al nervio facial, y como paralelo al CAE. Y las tipo 2 van perpendiculares al CAE y pueden tener un trayecto fistuloso hacia CAE y también hacia afuera, hacia el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? La presentación clínica va a depender del tamaño y va a depender de la ubicación. El manejo siempre es quirúrgico, ¿ya? Con una extracción completa, incluyendo la zona donde eventualmente está el drenaje. Las malformaciones de segundo arco ya van a estar, son las más frecuentes, van a estar en el recorrido del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? El trayecto del segundo arco va hacia la fosa amigdalina,
superficial a los pares bajos y pasa entre la bifurcación de la carótida. Así que la cirugía, si la lesión está en esa ubicación, puede ser un poco más difícil. Y las malformaciones de tercer y cuarto arco ya son mucho menos frecuentes, van a dar lesiones a nivel tiroideo, hacia el seno piriforme o hipofaringe, y eventualmente se pueden estudiar con un estudio contrastado de esófago. Ya, otro origen de lesiones son las malformaciones linfáticas y vasculares. Se van a presentar principalmente en los niños, lo que es la malformación linfática, que antiguamente se conocía como linfangioma. Va a presentar una masa blanda, compresible, que se puede transmitir con una linternita y se pone en ciclo completo. Eh, Puede crecer si es que hay alguna infección o si el paciente hace fuerza o llora, ¿cierto? Aumenta y cambia de tamaño. Y lo ideal ahí es diagnosticarlo con una resonancia, se va a ver hiperintenso ante 2. Y el manejo es con terapia esclerosante o eventualmente cirugía si ya el paciente tiene más de 6 meses y la lesión tiene más de 3 centímetros. Otro tumor relativamente frecuente es el hemangioma, que son tumores de origen vascular, y este va a presentar una fase proliferativa, o sea, puede tener un tamaño, después crecer y eventualmente puede involucionar, ¿ya? Y actualmente los hemangiomas, la mayoría no son quirúrgicos, sino que se tratan con beta bloqueadores, ¿cierto? Como el propanolol, porque estos pueden comprometer incluso la vía aérea, esos son una causante de disnea en los pacientes pediátricos. Entonces es importante diferenciarlo, la diferenciación en la resonancia es bien clarita. Esto es súper común y tenemos que aprender a conocerlo, a reconocerlo y porque hagamos lo que hagamos nos va a tocar enfrentar esto. La linfadenitis, ¿cierto? Que es la inflamación aguda de los ganglios, ¿ya? La más frecuente es la linfadenitis viral, que va a presentar múltiples ganglios, ¿cierto? Habitualmente bilaterales, van a ser gomosos, más bien blandos, ¿cierto? Y van a estar asociados a un cuadro respiratorio, que puede ser un rinovirus, VRS, adenovirus, cualquier infección respiratoria alta. Eh, y esos van a resolverse habitualmente espontáneamente en un plazo de 1 o 2 semanas, incluso antes a veces. Y el tratamiento es puramente sintomático, antiinflamatorio, medidas locales, ¿cierto? Y paciencia. ¿Ya? Diferencia vamos a tener cuando hay una linfadenitis bacteriana, ¿cierto? Que ya vamos a tener masas no tan generalizadas habitualmente, puede ser más unilateral, eh, pueden ser de mayor tamaño en algunos casos, con signos inflamatorios, eritema, aumento de consistencia, dolor a la palpación, eventualmente fluctuante porque se pueden abscedar. Esto puede ser ya dado por agentes bacterianos, ¿cierto? Streptococcus piógenes, Staphylococcus aureus. Y aquí es importante que nosotros tenemos que, bueno, habitualmente podemos identificar un foco, ¿ya? Un foco cutáneo, un foco respiratorio que nos va a dar una inflamación, ¿cierto? Y ahí es importante también conocer las zonas de drenaje de la adenopatía, ¿cierto? Porque si nosotros palpamos una adenopatía, por ejemplo, submaxilar, vamos a buscar a la glándula, vamos a buscar el piso de boca, ¿cierto? Si nosotros palpamos una adenopatía supraclavicular, vamos a buscar abajo, ¿ya? Entonces, conocer el sitio, el drenaje linfático es importante. Eh, Pueden haber focos dentales, ¿cierto? En ese caso van a haber anaerobios, ¿cierto? Pueden ser por varias bacterias. El manejo empírico dependiendo del foco de inflamación, ¿cierto? En general, antibióticos de amplio espectro, amoxiclavulánico, cefadroxilo, ¿cierto? Evitar estos tratamientos como abreviados, actualmente son 7 a 10 días para este tipo de cuadros. Y uno puede, en caso de que sospeche que hay alguna observación, pedir una ecografía de control, ¿ya? Porque como les decía, las adenopatías se pueden observar y eventualmente requerir un drenaje. Algunas linfadenopatías ya que te van a dar un cuadro más prolongado y que son más específicos y importante aprender a diferenciarlo. Eh, el síndrome mononucleósico, ¿cierto? O mononucleosis infecciosa, que va a estar causada principalmente por el virus Epstein-Barr,
y en un menor porcentaje por el citomegalovirus. Estos van a presentar fiebre, dolor al tragar, cierta presencia de adenopatías que pueden ser a veces bastante grandes, sensibles. El hemograma va a presentar linfocitosis atípica, ¿cierto? Eh, se hace el diagnóstico con el monotest o la reacción de Paul-Bunel, o idealmente si tenemos disponibilidad con la inmunoglobulina, la IgM, para citomegalovirus o para virus Epstein-Barr, ¿ya? Eh, También en estos casos es importante pedir eh, el screening de VIH, ¿cierto? Que también puede dar un cuadro parecido. Recordar que el síndrome mononucleósico puede dar un compromiso a nivel del vaso, si este paciente tiene que guardar reposo un poquito más prolongado, ¿ya? Y en ese caso evitar los antibióticos. Eh, otro importante de conocer es la enfermedad por arañazo de gato, ¿cierto? Que está generada por la bacteria de Bartonella genselae, que es un bacilo gram negativo, que básicamente va a tener una lesión cutánea inicial, porque es por el arañazo, como dice el nombre, pero va a presentar una adenopatía, que adenopatía habitualmente es una o un conglomerado, pero más o menos grande, no es muy doloroso y es de larga duración, ¿ya? Eh, Puede haber también compromiso ocular, que es lo que se llama el síndrome de Parinó, y esto también se diagnostica con serología PCR para la Bartonella específica. La toxoplasmosis, ¿cierto? Que ya es otra zoonosis dada por el Toxoplasma gondii, el contacto de felino. Y también esa va a dar adenopatía, eventualmente indoloras, confluentes, no supurativas. Eso también se puede en una PAF encontrar alteraciones características. Otro cuadro importante de conocer es la linfadenitis granulomatosa, ¿cierto? Dado en este caso por la tuberculosis. Es una presentación extrapulmonar del Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Que es una presentación que del 30-40% de las tuberculosis extrapulmonares pueden darse con este cuadro. Y se puede dar en forma primaria como una reactivación de un paciente que ya tenía la presencia de la bacteria. Se va a presentar con un aumento de volumen lento, de evolución lenta, habitualmente indoloro, puede demorar unos meses en ir creciendo y va a generar una reacción dérmica con unas zonas fluctuantes que eventualmente pueden fistulizar o drenar espontáneamente. Habitualmente en los pacientes inmunocompetentes se pueden dar como unilaterales, en pacientes inmunocomprometidos se pueden dar con focos múltiples. Aquí es importante siempre hacer una radiografía de tórax porque puede haber una TBC pulmonar simultánea. Hacer estudios, ¿cierto? En la punción buscando la tinción de Singh-Nielsen o el PCR GenExpert, que es rápido y mucho más rápido y específico para TBC. Y eso tiene un tratamiento que está dado, ¿cierto? Por el MinSal con varios medicamentos, antibióticos, ¿cierto? Y es evitar cirugía en estos casos en el simple tratamiento antibiótico. Eh, Otro tipo de tumor que habíamos mencionado, ¿cierto? El lipoma, que es una lesión benigna, un tumor mesenquimal de los más frecuentes que hay, es una lesión benigna. Del 13 al 20% de los lipomas ocurren en cabeza y cuello, predominantemente en la región posterior, ¿cierto? Más bien del adulto sobre los 40 hasta los 60 años, y son masa blanda, habitualmente asintomáticos, que a veces pueden ser un poco molestas, de crecimiento lento. Se puede estudiar con ecografía, eventualmente con escáner o resonancia, obviamente con la ecografía, y la clínica la mayoría de las veces es bastante clara. Y el tratamiento es quirúrgico, una excisión completa. ¿Ya? Otro tipo de tumor también ya es menos común, que es lo que se llama el tumor dermoide, que es un quiste de inclusión congénito, que es un quiste de desarrollo, ¿cierto? Que también es conocido como un teratoma quístico maduro, que se puede manifestar desde el nacimiento, pero también se puede manifestar en el momento que se inflame, que esté presente, digamos, que no se haya visto, y que se inflame en un adulto joven o en un niño. Que habitualmente están en línea media y van a dar una masa indolora, salvo que se inflame, blanda, de crecimiento lento, móvil, no daría piel, se diagnostica con imágenes, y esto es quirúrgico. Esto puede tener tejido, digamos, de distintas capas embrionarias. Entonces, juntando todo lo que hemos hablado, ¿cierto?
vamos a tener el quiste tirogloso que se va a dar en pacientes habitualmente menores a 20 años, siempre en la línea media, consistencia elástica, con movilización en la protección lingual, y lo vamos a estudiar con ecografía y estudio de pruebas tiroides. El quiste branquial, ¿cierto? Que se puede ya presentar en el adulto joven, se va a dar a nivel lateral, dependiendo de qué nivel sea el quiste, de qué arco. ¿Cierto? Van a tener consistencia blanda, elástica, se pueden infectar y supurar, y la idea es diagnosticarlo con imágenes, ¿cierto? Las adenopatías virales son más frecuentes en los niños, habitualmente a nivel cervical lateral, ¿cierto? Con lesiones múltiples asociadas a una infección intercurrente, una consistencia más bien blanda, gomosa, ¿cierto? Con el cuadro respiratorio agudo asociado y que van a tener resolución espontánea en un par de semanas. Eh, en la TBC, ¿cierto? Que va a ser principalmente en adultos, también lateral, ¿cierto? Indolore violácea, le pedimos el estudio de TBC. Y diferenciar, ¿cierto? La lesión maligna o eventualmente metastásica ganglionar, que va a ser en mayores de 40 años, habitualmente en ubicación lateral, ¿cierto? Grupos 1, 2, 3 son los más comprometidos dependiendo del origen del primario. Estos van a tener consistencia pétrea, van a tener una masa fija con un dolor a la palpación, pueden tener otalgia, disfonía, ¿cierto? Como manifestación no de la lesión en sí, sino que del primario. Y esto hay que estudiarlo con imagen, habitualmente escáner, eventualmente PAF, ¿ya? Ahora, ¿cuándo le hacemos PAF a una sospecha de metástasis ganglionar? Cuando no tenemos posibilidad de tomar muestra del primario, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos eh, una lesión sospechosa de metástasis ganglionar, ¿cierto? Y no encontramos nada en las imágenes, no encontramos nada en el examen físico, no encontramos nada en la nasofibroscopía, le podríamos hacer PAF y dependiendo del resultado, del tipo de lesión, se pueden hacer estudios de PCR para, por ejemplo, virus Epstein-Barr y si es así, ir a descartar lesiones de nasofaringe, se puede hacer P16 y si es positivo, ir a descartar lesiones de orofaringe. Entonces, eventualmente nos puede orientar siempre que no tengamos acceso a tomar una biopsia del primario, que cuando estamos estudiando un tumor, siempre la mejor biopsia es la del primario. Resumen entonces, Perla, para recordar, sobre los 40 años, pensar que puede ser un tumor, los más comunes recuerden que son los carcinomas escamosos, un 93% de lesiones tumorales de cabeza y cuello, carcinoma escamoso. Eh, las imágenes, ecografías, escáner con contraste, resonancia en casos seleccionados, ¿cierto? Para poder determinar la lesión y buscar el origen. Intentar nunca realizar una biopsia sin haber hecho una PAF previa y el estudio completo para evitar la diseminación tumoral. Lesiones quísticas laterales pueden ser metástasis de un tumor de orofaringe, pueden ser quistes branquiales, hay que pensar bien el caso y estudiarlo. Y eh, como les mencionaba, ¿cierto? Tenemos que buscar la masa cervical, pero tenemos que mirar al paciente, tenemos que hacerle abrir la boca, tenemos que revisar bien hacia atrás la base de la lengua, tenemos que ver si el paciente tiene síntomas que nos hagan pensar en una lesión primaria de laringe, ¿cierto? Inflamatoria o tumoral. Eh, no les puedo decir la cantidad de veces que a nosotros nos han llegado metástasis cervicales de primario desconocido, ¿cierto? Que nadie sabe de dónde viene el tumor y uno lo hace abrir la boca y tiene una masa amigdalina asimétrica ipsilateral y ahí está el primario listo. Entonces, el examen físico es súper importante. Eso es lo que tengo de este tema. No sé si quieren hacer alguna pregunta o nos pasamos directo al segundo tema. Mm, ¿Se escucha? sí, se escucha. Perfecto. Al parecer no tenemos ninguna pregunta de la audiencia. Em, Bastante clara su exposición, Doc. Tampoco tengo alguna duda en específico. ¿Pasamos al tiro? Creo que se conecta más gente, ¿no? Em, yo creo que podemos pasar al tiro con la segunda clase. Y ahí se ve. Sí. Voy a separar las grabaciones.